empresa más grande, con miles de personas con las que tienes que comunicarte bien, tiene que salir todo bien. ¿Cómo fue como tu experiencia en una empresa un poco más grande? Si de verdad quieres entrar en la industria, tienes que estar como muy, ni siquiera te podría decir motivado, es como muy centrado en lograr tu objetivo del valor que quieres aplicar en la industria. Se conocen muy pocos juegos chilenos que sean como conocidos. Uno de ellos es Tormenta Souls. Creo que es como del que más se ha hablado, así como a nivel creado por chileno. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Josefa por acá. Bienvenidos al primer capítulo del podcast Charlando con Josefa, capítulo number 1. Y hoy día traemos un gran invitado, Ignacio Quinteros, Software Engineer. ¿Cómo estás, Increíble, Ignacio? muchas gracias por la presentación. Todo bien aquí en el nuevo podcast, episodio 1. El mejor podcast. ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Gracias por... Increíble. ¿Y quién es Josefa? ¿Con quién voy a echar? Josefa es todo. Es todo. Es todo, sí. Yo soy Increíble. Josefa, por si... No, yo soy Josefa. no lo sabía. Por si no, yo soy Josefa. Claro, increíble. Hoy día trajimos a Ignacio en el primer capítulo para preguntar un poquito sobre él, sobre su carrera, qué es lo que ha hecho, qué es lo que está haciendo, en qué ha trabajado, muchas cosas más, en qué empresas ha trabajado, qué está haciendo ahora, muchas cosas. Claro. Así que, bueno, ahí cualquier cosa que obviamente quien no quiera responder se entiende, se entiende. Claro. Pero acá la idea es hacer algo así orgánico, realista, que no incomoda a nadie, que sea algo informal. De hecho, el podcast es informal. No quiero nada así... Charlando informalmente con Charlando Josefa. informalmente con Josefa. Claro. Por eso es charlando con Josefa. Claro. Si no sería como... redundante igual mencionar informalmente. Claro, porque Claro. si no sería cualquier cosa y será algo así súper rígido y tampoco Claro. le da. Y por eso igual el setup. Claro, increíble el setup de hecho. Así que igual si ustedes tienen ideas de cómo mejorar el setup, por favor digan en los comentarios ahí o en Suscríbanse, like. va a estar en Spotify, en YouTube y en Instagram. Va a estar en todas las plataformas posibles. Y de verdad, menos increíble. TikTok. Eso no sabía. Va a estar en todas las plataformas posibles. Ah. Cuando edite algún video. Bueno, primero, cuéntanos un poquito de tu historia, Ignacio. ¿Cuál fue tu primer videojuego que jugaste? ¿Cuál fue tu primera consola? Cuéntanos un poquito de ti. Bueno, me acuerdo que los primeros videojuegos que comencé a probar fueron estos que venían en discos, que eran como 100 en uno. Ya. Así, estos ya. que venían como puras demos. Claro. Y en eso me divertía todos los días, época de los discos. También creo que jugué, había un juego en su modo disquete que creo que también los alcanzé a probar. Ya. Pero esos fueron como los primeros acercamientos. Así que de ahí es como que comencé a jugar, pero en realidad sí, eso es como juego, solamente jugar. Que es totalmente separada como la inspiración por desarrollar juegos. Claro, totalmente. Pero así fue como me fui acercando. Uno de los juegos que más me acuerdo que le puse tiempo y todo fue Unreal Tournament, que ahí jugaba con amigos, con primos también, la familia. Nos poníamos a competir entre nosotros en partidas como locales. Claro. Y la verdad es que siempre juego pirata, así que nada, para conectarse. Creo que muchos jugamos juegos pirata. Sí, en su era inicio. full pirata. Así que no, es que no estaban los recursos. De esos que se encontraban en la feria, ¿o no? También en la feria. Igual tenía algunos comprados que venían con los cereales, también Lo de sí. los cereales como Chocapic. Sí, venían Yo igual juegos de jugaba avioncitos, de autos. Sí. Sí, me acuerdo mucho de Chocapic. Mira, pasando un poquito el tema de los juegos, porque tú eres ingeniero informático, es. tiene mucho que ver, por si no saben, tiene mucho que ver más que nada el tema de la programación y lo detrás. ¿Qué te llevó a querer, por ejemplo, crear videojuegos? Ya. Yo empecé, diría que en el mundo del software en general, empecé gracias al videojuego, a la creación de videojuegos. Pero la inspiración estaba más que nada en poder crear mundos que literalmente no son posibles de replicar en la vida real. Claro. Esa fue la inspiración real y por la que comencé a entrar. De hecho, comencé a programar en un motor que era como Unreal, pero era Unreal Dev Kit, que se hizo para el Unreal Tournament 3, creo. ¿Ya? En ese comencé a dar mis primeros pasos, como creando los primeros entornos, Claro. montando el escenario, haciendo las primeras programaciones, digamos. ¿Empezaste de muy chico con esto o...? Yo empecé con la informática en general o con la programación en general entre los 13 y 14 años. Ya, igual... ¿Y qué te llama la atención? Así un Ignacio tan chico de 13 años queriendo hacer como...
más que la inspiración era esa, o sea, crear mundos virtuales, crear el mundo que no puedes ver en la vida real finalmente. Claro. Y como esa era la visión, aprender a programar, aprender a quizás hacer, incluso meterse en programas como Audacity o cosas de sonido, fue totalmente inspirado en lograr ese objetivo de lograr un mundo un mundo totalmente virtual, crear un mundo finalmente. Crear experiencias, dicen por ahí. Crear experiencias, claro. Crear experiencias virtuales. Y en ese sentido creé varios mundos, hice varias pruebas en el liceo, creando mundos para clases de historia, me acuerdo, probando de todo. O sea, en ese sentido, ahí es cuando la programación, aprendí a programar desde muy chico, pero fue como justamente como el medio nomás para poder lograr lo que tenía en mente. Me parece. Bueno, por si no saben, Ignacio tiene un videojuego, está ahí en proceso de terminarlo. Así es. Hover Rise Rebellion, ¿lo dije bien? Rebellion, Ya, sí, muy bien, bien porque ya veía que lo decía mal. ¿Qué te llevó a crear el videojuego? ¿Por qué quisiste crear un videojuego? ¿Por qué te quisiste meter en la industria? Son muchas preguntas. Tengo que hacer como yo estoy creando videojuegos como, voy a decir, no sé si seriamente, pero casi que full de mi tiempo, incluso tiempo libre, lo estoy creando desde el liceo. Estaba Muchos años. en primero, segundo medio, y ya estaba quería hacer un juego, era un RTS, Real Time Strategy, ¿Ya? tipo StarCraft, pero en 3 dimensiones. Entonces tú podías básicamente mover tus unidades hacia... Igual difícil, ¿no? Hacia cualquier eje. Es demasiado difícil hacer un juego así. Para ser el primero igual como que te fuiste algo sí, muy difícil. Sí. O sea, ahí no seguí ningún consejo de los que hoy darían las personas de la industria. Claro. No, ahí me fui totalmente a lo más difícil. Y la verdad es que, bueno, ahí primero medio, segundo medio, tercero medio, cuarto medio avanzando con este juego. Y con el apoyo de igual mis compañeros en ese momento que probaban y me ayudaban, nos juntábamos y probábamos como qué cosas podríamos hacer, qué cosas podríamos implementar. Pero así fue como comencé y sí, estuve como 4 años con ese primer comienzo de querer hacer un juego. Y ahí tenía full inspiración, era como una mezcla entre... quise empezar a hacer ese juego como buscando traer muchas experiencias, queriendo crear esa experiencia que te había mencionado antes, y trayendo mucha inspiración de juegos como, bueno, el mismo StarCraft, pero yo estaba más inspirado en otros juegos como el Empire Earth, me acuerdo, que también es otro RTS, y también muy inspirado en las batallas espaciales que se ven en Star Wars. En Star Wars. Y me gustaba el sonido de los disparos de Star Wars, me gustaba cómo explotaban en el espacio. Entonces quería replicar esa experiencia como de explosiones y batalla, en un juego RTS 3D. De alguna forma quería traer esas dos cosas. Ahora no completé ese juego. No se completó. Ya, pero un primer paso pero para... Y aprendí para ir. mucho, aprendí demasiado. Porque el movimiento de las unidades en 3 dimensiones, hacer formación de unidades en 3 dimensiones me dio mucho aprendizaje del tema de vectores, del tema de ubicación o fórmulas, fórmulas especiales para poder formar unidades, quizás en una esfera. Aprendí varias cositas. Sí. Me parece muy bien. A ver, también estuviste, antes de crear tu propia empresa, Sick Games, por ejemplo, ahí para que lo busquen, estuviste en otra, antes obviamente de Hover Rise, ¿o no? Así es. Estamos hablando de Iwannabe. Sí. ¿Puede ser? Sí. Iwannabe, que creó Skull Island Rise of the King Kong. King Kong, ¿no? Sí, ahí está, King Kong. Tú participaste de ese juego. Hay comentarios mixtos, tanto buenos como malos. ¿Cómo fue tu participación en una empresa? Con harta gente, porque tu empresa, Sick Games, ahora eres tú, quizás un par de personas más, pero en Iwannabe estamos hablando de una empresa más grande, con miles de personas con las que tienes que comunicarte bien, tiene que salir todo bien. ¿Cómo fue como tu experiencia en una empresa un poco más grande? O sea, sí, es un salto gigante el estar trabajando solo en tu proyecto, en donde tú controlas todo, controlas qué haces, controlas absolutamente toda la dirección de todo, en ese caso. Los tiempos también, y de repente pasas a trabajar en equipo. Y creo que los retos y las partes más importantes que aparecen al trabajar en equipo son aprender los estándares para poder comunicarte bien en equipo
Y en esa comunicación no solamente a nivel de lenguaje y texto, sino que también a comunicación a nivel de cuando tú subes tus commits, cuando tú subes tus avances del proyecto, todo tiene que estar bajo un estándar. Y esos fueron como los primeros retos y que me acuerdo que ahí, de hecho, recién entrando yo los comuniqué igual como necesito ayuda para empezar a aprender estos programas para trabajar en equipo, o cómo los estandarizan ahí. Claro. Y creo que esa fue como lo más importante al trabajar en equipo, aprender a comunicarse también con las otras áreas. No es el mismo lenguaje que puedes ocupar totalmente para quizás hablar con alguien de diseño o hablar con alguien de sonido. Son distintos los lenguajes. Entonces, de hecho, yo también trabajé en una empresa de software y ahí lo mismo me acuerdo siempre de que cuando nosotros decíamos como, oye, hay que crear este programa para hacer, y nosotros inmediatamente nos referimos a software, como hay que crear una aplicación. Pero otras personas cuando dicen necesitamos un programa, se van a referir tal vez a como una planificación, a otro tipo de, como el estado del proyecto, de otro tipo de lenguaje también que se utiliza. Para que vean lo importante que es la comunicación en la industria del videojuego y en general. En general. Si tuvieras que dar un consejo, como alguien que está iniciando en esta industria, ¿qué consejo le darías? Si tuviera un consejo. Aparte de la comunicación, que es obviamente algo totalmente fundamental para... La verdad, mira, la pregunta es que igual como ya, la pregunta es como muy orientada a la industria del videojuego, ¿cierto? Claro. Ya, la verdad es que no quiero dar como un consejo. Yo creo que a esta altura es como sería un poco genérico darte un consejo como que hay que, no sé, que la comunicación, hay que ser flexible. Claro, pero eso lo digo yo. Yo siempre digo la comunicación. Claro, es que es importante y no te agrego nada diciéndote eso ahora, pero creo que en los tiempos de hoy, en la realidad de hoy de la industria del videojuego, es importante saber de que es una industria que actualmente es complicada de entrar. Totalmente. Es complicada de entrar. Es muy complicada, ya sea para entrar, ya sea como empresa, entrar con un producto, como también es difícil para una persona que está recién saliendo de una carrera, por ejemplo. Claro. Y por lo tanto creo que lo más importante es tener mucha disciplina y ser constante, y si de verdad quieres entrar en la industria tienes que estar como muy, ni siquiera te podría decir motivado, es como muy centrado en lograr tu objetivo del valor que quieres aplicar en la industria, y muy centrado en eso. ¿Y por qué te digo que la motivación, ni siquiera la motivación? Porque la motivación, a veces hay días que despertamos con motivación, al otro día ya no tenemos motivación, y en esos días que no tenemos motivación, lo que te va a hacer avanzar es esa disciplina y constancia en lograr tu objetivo dentro de la industria. Totalmente. Y hay que tener claro ese punto fijo. O sea, por ejemplo, ahora estás estudiando ahora justamente diseño de videojuegos, diseño de juegos digitales. ¿Puede ser? No, sí. Es diseño de juegos digitales. ¿Era secreto? Ah. ¿Era secreto? No. Ya, lo edito ahí. No, esto igual puede salir. Ya, pero lo edito ahí. Y bueno, una persona que está estudiando algo de videojuegos en alguna universidad, la verdad es que si es una persona hoy en día, si es una persona que simplemente va a las evaluaciones, se saca 7 y queda hasta ahí, creo que no va a lograr entrar realmente en la industria y hacer un gran aporte. Creo que las personas que hoy en día van a encontrar una oportunidad son las que de verdad destacan por su constancia y por sus trabajos que incluso hacen cuando llegan a la casa, que viven de videojuegos, así claro. Viven el desarrollo de videojuegos, como que están todo el día pensando en alguna idea, moviéndose, y con esa meta fija de entrar en la industria y lograr un cambio, lograr avanzar finalmente como industria. Claro, intentar crear algo diferente, eso es lo que muchas veces se busca. Sí, o sea, claro, algo diferente, o apoyar, dependiendo de tu misión, puedes también apoyar empujando a que la industria crezca, sobre todo enfocándonos en la industria local también, ya sea que encuentres una empresa que comparte tu misma visión. Bueno, entonces enfócate en esa visión y únete a eso y empújalo con todas tus fuerzas, porque es lo que hoy en día la industria necesita. Me parece muy bien. Increíble. ¿Cómo ves, por ejemplo, la industria chilena con respecto a otras industrias internacionales? ¿Qué es lo que le falta? Porque se conocen muy pocos juegos chilenos que sean como
conocidos. Uno de ellos es Tormented Souls. Creo que es como del que más se ha hablado, así como a nivel creado por chileno. Y Sí. creo que es bastante bueno. Hay otro que igual está despegando, pero no me acuerdo el nombre. ¿Qué le falta a la industria chilena? ¿Qué crees que necesita? Porque si vemos, por ejemplo, no sé, en Canadá o en Japón, Estados Unidos, o sea, tienen empresas bastante populares y han crecido como esporádicamente. Sí, o sea, igual es cuando hablamos de esas empresas, son empresas que ya justamente ya están posicionadas en lo alto. Claro, Pero hay una situación, creo que igual mundial, que está difícil conseguir, sobre todo la inversión para los proyectos nuevos, que ya sea, eso es como una situación mundial. O sea, ¿crees que es como la principal decadencia de alguna manera? Es como Pero falta eso- de inversión. pero eso no solo no estoy hablando de Chile, es como mundialmente hay como un mayor cuidado de los inversionistas en invertir. ¿Ya? Entonces, eso es como una situación que ha pasado mundialmente. Ahora hablando de la industria chilena, a ver, en Chile hay talento, o sea, hay talento, hay mucho talento, hay muchas cosas que tenemos como fortalezas que no hay nada que envidiarle a otras partes, de hecho. Pero lo que sí falta es primero, bueno, mayor visibilidad. Por ejemplo, de alguna forma los eventos que tenemos hoy en día hay que hacer algo para que vaya mejorando. No sé si mencionar Mira, aquí edición. Es que aquí Cualquier cosa podemos cortar. aquí no sé si mencionar como el tipo Expo Game o cosas así. Por ejemplo, la misma Expo Game. ¿Cómo fue tu experiencia en Expo Game? Complicada la experiencia en la Expo Game, la Complicada verdad. la Sí, experiencia. sí, sí, sobre todo la última. Y tenían como cosas como de desarrolladores locales en la Expo Game. Sí, pero eran como muy pocos conocidos. Entonces... Sí, bueno, igual ahora está ¿cómo se llama? El Surpixel. Igual. Claro, Surpixel. Surpixel igual. Evento gratuito. Ahí Claro. empecé a promocionar eventos ahí. Claro, sí. Págueme, por favor. Sí. Ahí los promociono. Así me llega plata. Claro. Sí, ¿no? Es que, a ver, si la comparamos como, por ejemplo, con eventos como FestiGame, es como, se nota mucho la brecha de la calidad, de la cantidad, obviamente, del dinero que tienen ahí para promocionar o para los stands y todo eso, se nota bastante la diferencia. Y bueno, Expo Game bajó un poco el año pasado, pero... Claro, y estas son como los momentos específicos para que los desarrolladores chilenos como que puedan como mostrar un poco, porque es como tan difícil a veces. Claro, pero igual sí, eso es como para mostrar a los jugadores finales. Claro. Pero hay también otros proyectos que están buscando inversión. No sé qué tenemos hoy en día acá en Chile para mostrar. Tenemos FestiGame Y eso en Santiago, porque si hablamos de Santiago. Conce es como Y- muy poco... hay poca oportunidad, al menos en Chile, como de que traigan gente de afuera. Las han habido. De hecho, VG Chile está haciendo esfuerzos con eso. Pero aún falta más finalmente Totalmente. que haya más de esa visibilidad para poder acercar lo que sería el B2B, Claro. entre inversores y el desarrollador. Y sí, no sé qué más agregar, la verdad, en esa Está parte. bien, está bien. Bueno, sacando un poquito el Hover Rise Rebellion, buen juego. Ahí para que le den Buen juego. la wishlist ahí en Steam. Wishlist, sí, Por sí, favor, Hover Rise, por favor. Por favor. Por favor, necesito. Este juego, bueno, va a salir en septiembre. Va a salir en septiembre. No lo anunciaba. No lo había anunciado. Tremenda filtración. Bueno, más que vamos a hacer corte porque... Bueno, mejor sacando la fecha que no la nombré, Claro. ¿podías promocionar un poquito tu juego? Antes como... ¿Qué es Hover Race Rebellion? Claro, ¿qué es Hover Rise Claro, Rebellion? Hover Race Rebellion es una arena shooter en donde tú, en vez de manejar tus personajes, lo que haces es pilotar naves futuristas. Son tanques futuristas, son bastante veloces, rápidos y tienen sus propias habilidades. Entonces ahí tú estás disparando con tu nave así súper rápido. Muy experiencia en Real Tournament, de hecho. Son como esos típicos juegos frenéticos. Juegos frenéticos, Sí, que son de bastante habilidad, entretenidos, sí. disparos. Y quieres como intentar vencer. Entonces eso igual le da como un punto... En modo de juego Deathmatch, A favor. Team Deathmatch, captura la bandera, Hay bastantes modos ahí para dominación, duelo, single Wishlist. player, multiplayer, player.
Y bueno, ya como última pregunta, ¿tienes algún futuro proyecto que hayas pensado quizás sacar, no sé, DLCs para el juego, en un futuro, otro juego? Sí, o sea, pensando como en el futuro, siempre tengo siempre muchas ideas como en la cabeza, pero al final no intento como vivir más el presente y ver bien como qué cosa puede salir de Hover Race Rebellion, porque ahí puede salir todo muy bien y también tengo pensado como en caso de que salga bien, Claro. y ahí claro, meter más contenido, hacer más cosas, modos de juego, etcétera. Pero también veo el caso de que quizás no salga bien, también tengo ahí planes pensados y en videojuegos hasta ahora está enfocado en Hover Race Rebellion, o sea, como sacar más contenido al respecto de esa misma idea. Y por otra parte también tengo otros proyectos de software tradicional, digamos. Actualmente como empresa estoy también trabajando en proyectos de soluciones de negocios, gestión de ventas, gestión de inventarios, así que también estoy en eso avanzando. Hay 2 vidas. Espectacular, ahí tiene 2 vidas ahí. Sí, 2 vidas. Espectacular. Bueno, Ignacio, ha sido un placer tenerte aquí en mi primer capítulo de Charlando con Josefa. ¿Quién soy yo? Muchas gracias a ti. Así que bueno, si quieren en un futuro que aparezca Ignacio en una posible temporada 2, nomás tienen que darle ahí bastante like y bueno, ustedes saben, compartir con la familia, Sí. con la familia, con los amigos, con todo, darle harto amor a los capítulos porque... y hablando un poquito del podcast, como para finalizar, es un proyecto que le tengo bastante ansias y cariño y estoy súper ilusionada, así que espero que le vaya bien. Y por eso la idea es traer bastante invitados, de los juegos, gente interesante con quien hablar. Así que bueno, espero que les haya gustado un poquito este capítulo. Bueno, muchas gracias Ignacio por haber venido a hablar conmigo en este podcast. Y bueno, nos estamos viendo en el siguiente capítulo. ¿Quién será? No se sabe, solo se sabe que estaremos charlando con Josefa. Suscribirse, like. Chao chicos, nos vemos, un gusto. Adiós.